Hola, hola. ¿Todavía tienen energía, todavía tienen ánimo después de un día de charlas interesantes o no? ¿Les queda? Ok. Bueno, yo voy a hablar de un tema más conceptual, pero que es importantísimo porque si nosotros no tenemos en la mente claro los conceptos y las ideas, no podemos entender cuál es la verdad de las cosas. ¿Ya? Cuando hay confusión, no puede haber ni una posibilidad de entender lo que está pasando, ¿no? Ni a nivel individual ni a nivel social. Entonces, yo voy a tratar de hacer esto interactivo y entretenido, porque puede ser tedioso. Esta es una clase profunda en materia de filosofía política liberal. Y puede sonar muy aburrido, pero yo lo voy a tratar de hacer dentro de lo que se puede lo más entretenido posible. ¿Por qué pongo esta foto? ¿A quién se le ocurre? Porque fueron los 250 años de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Recién, 4 de julio. Y es el experimento libertario más formidable que se ha llevado a cabo en la historia. Es la primera democracia liberal de los tiempos modernos, es Estados Unidos, y muchas de las ideas de la libertad que nosotros atesoramos hasta el día de hoy vienen de los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos. Así me pareció una foto apropiada para poner en este tema, ¿ya? Estados Unidos es realmente una sociedad fundada sobre la libertad, esa es la verdad. Y es la única en el mundo que lo fue. Las otras evolucionaron hacia la libertad. Bueno, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Ustedes saben que existen cientos de definiciones de libertad, ¿no? Pero, ¿qué es? Si no entendemos este concepto, no entendemos nada. Y no es simple entenderlo, no es fácil. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá creen que una persona pobre puede ser libre? Como un 60%, más o menos. ¿Por qué si una persona pobre puede ser libre? Lo que nos dicen siempre entonces es que para ser libre el Estado tiene que redistribuir riqueza y darle a los pobres porque si no, no pueden perseguir los fines que quieren conseguir en sus vidas. Esa es la idea de justicia social, ¿no es cierto? Que te venden mucho los colectivistas. Pero primero, un liberal es una persona que siempre va a ver la libertad como el norte polar, como el objetivo final al cual perseguir. Y la libertad, este es Lord Acton, un famoso teórico de la libertad del siglo pasado, ¿cierto? Es el fin. No hay nada que sea anterior a la libertad. Nada. ¿Ya? Bueno, el derecho a la vida, esas cosas. Pero la libertad es el fin. Tú no tienes libertad si no tienes derecho a la vida tampoco. Ese es el fin. Si ustedes son liberales, el fin es la libertad. El fin no es la redistribución de riqueza. El fin no son los derechos sociales. El fin no es la justicia social, que vamos a hablar más adelante, que es un fraude conceptual. El fin no es ninguna de esas cosas. El fin es la libertad. Si ustedes quieren vivir en una sociedad de personas libres, tienen que priorizar la libertad. Y por eso es tan importante entender el concepto, ¿ya? Yo estoy acá hablando de boca de los principales teóricos del liberalismo, ¿ya? Porque no todo el mundo va a hacer el trabajo de leer a todos estos teóricos. Y yo lo que he hecho acá es sacar la esencia de cada uno para que ustedes puedan leer lo que es el alma del liberalismo clásico en un par de frases. Y yo se las puedo explicar, ¿ok? Este señor, John Locke, ¿lo han oído hablar o no? Están todos muy formados, acá estoy impresionado. Muy bien, muy bien. John Locke es el padre fundador del liberalismo clásico a nivel político, ¿ya? Y él define lo que es la libertad. Lean bien esta definición, léanla bien. Porque la libertad es esto y nada más desde el punto de vista político, ¿ya? Todo lo otro es otra cosa. Esto es la libertad. Que ustedes puedan diseñar su plan de vida como ustedes deseen, disponiendo de lo que les pertenece a ustedes, ¿no? No a los demás, de acuerdo a sus criterios, a sus principios. Más o menos lo que dice esta cita, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que ser libre implica encontrarse
¿En qué situación respecto a los otros? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué significa ser libre? Poder hacer esto, ¿qué significa de parte de los demás? Significa que los demás no pueden usar la violencia sobre ti. Eso significa. Les acabo de resumir 456.000 páginas de discusión sobre la libertad en 30 segundos, con la posición correcta. Ser libre significa encontrarse ausente de la coacción arbitraria de los demás. Punto final. Eso es ser libre desde el punto de vista político. ¿Ok? Ser libre no es conseguir exactamente lo que tú quieres. Eso no es ser libre. Ser libre no es tener los medios para perseguir tus fines. Eso tampoco es ser libre. Ser libre no es, desde esta perspectiva, encontrarse en control de tus emociones de manera perfecta. Nada de eso es ser libre desde este punto de vista. ¿Ok? Ser libre es que otra persona no te impida a ti perseguir tus fines. No te lo impida por la fuerza. No afecte tu libertad, no afecte lo que es tuyo, tus posesiones, tu derecho de propiedad, que es parte fundamental de tu libertad. Porque si tú no puedes decidir lo que vas a hacer con lo que es tuyo, ni cómo te vas a ganar lo que quieres tener, entonces no tienes nada. Eres un esclavo. ¿Ok? O se afecta tu libertad por lo menos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué se dice que la libertad es un concepto político? La libertad es un concepto político. ¿Por qué? ¿Qué significa que la libertad sea un concepto político? En este contexto, los políticos te la pueden quitar, sí, pero más profundo que eso. Esto es participación en clase, los voy a poner nota después. Veo medio flojo. ¿Qué significa? Pensemos juntos esto. ¿Está relacionado con el ejercicio del poder? Correcto. ¿De dónde viene el concepto político originalmente? ¿De dónde viene política? La palabra, ¿de dónde viene? De polis. ¿Y qué es la polis? Antes que eso, la polis es la comunidad a la que pertenecemos, la comunidad política. Tú vives en comunidad, ¿ya? La que se da reglas para poder convivir entre sí. Viene del griego, de Grecia, ¿cierto? Atenas y todo eso. Cuando uno habla de una polis, estás hablando, porque uno habla de una polis, habla de una ciudad. Por eso hasta el día de hoy la polis, la ciudad, ¿cierto? Atenas era una ciudad, ¿ya? Y era una polis, ¿ya? Entonces, cuando tú dices que la libertad es un concepto político, lo que estás diciendo es que es un concepto relacional. Lo que rige el concepto, o lo que se refiere al concepto de libertad, es a tu relación con los demás, miembros de tu misma comunidad. Y tú eres libre solo en la medida en que los demás miembros de tu comunidad no te impiden, no te esclavizan, no te obligan a hacer cosas que tú no quieres hacer. No tiene ningún sentido, yo lo he dicho muchas veces esto, hablar de Robinson Crusoe. ¿Lo ubican todavía las nuevas generaciones o no? Dije nuevas generaciones, aquí algunos se entusiasmaron. Los que ustedes atrás, ¿saben quién es Robinson Crusoe, no? Bueno, si no, la película El náufrago de Tom Hanks. Bueno, usemos ese ejemplo entonces. En la película El náufrago de Tom Hanks se pierde en una isla, ¿verdad? Y está solo en esa isla salvo por su pelota de voleibol. Wilson. Pero él está solo. ¿Tiene sentido hablar de que Tom Hanks tiene un problema de libertad estando solo en la isla? ¿Puede tener un problema de libertad? No, pero él es tremendamente pobre, no tiene ni siquiera para comer, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo tremendamente pobre no tenga un problema de libertad? Porque el argumento de la izquierda progresista y socialista y los socialdemócratas es que si tú no tienes medios,
Tú lo único que tienes es una libertad aparente, una ilusión de libertad. Tú tienes que tener riqueza para perseguir tus fines, si no, no tienes libertad de verdad. Pero todos ustedes me están diciendo, bueno, no tiene sentido hablar de que Robinson Crusoe, que es pobre, porque no tiene nada, ni siquiera para comer al principio. O sea, Tom Hanks tiene un problema de libertad. No tiene. ¿Por qué? Porque no vive con otra gente. Tú solo tienes un problema de libertad y la puedes tener a medida en que vives con otra gente. Si no, no la puedes tener. Porque nadie puede impedirte a ti hacer cosas, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido reflexionar un proyecto de vida donde tú eres solo en el mundo. Como Will Smith en esa película de los zombies, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque hay mucha gente que cree que si tú tienes obstáculos en la vida, careces de libertad. No. El concepto mecánico de libertad, la idea de que yo voy en un camino, se cayó un árbol, no puedo cruzar porque está el árbol, entonces no tengo libertad. No, no tiene nada que ver la libertad con eso. Que terminemos en silla de rueda y no podamos caminar, Dios nos libre, tampoco es un problema de libertad. Es un problema grave, pero no es un problema de libertad en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pretende regular la filosofía política? La forma en cómo se establecen las normas de convivencia entre nosotros. Eso es. Por eso es filosofía de la polis, de la convivencia de todos juntos. Y ahí viene el concepto de justicia, libertad y todas esas cosas, ¿ok? Tampoco tiene sentido hablar de justicia en el caso de Tom Hanks en la isla, ¿no? ¿Qué injusticia puede haber ahí? No tiene sentido. Esto es falta de libertad. Ustedes saben que, a propósito de la esclavitud, los musulmanes fueron los traficantes de esclavos más grandes de la historia humana. Es mentira que los blancos inventamos la esclavitud. Es mentira que Estados Unidos fue la cuna de la esclavitud occidental e Inglaterra. Es todo falso. Los occidentales eliminamos la esclavitud. Los primeros en hacerlo. Gracias a ideas liberales que derivan directamente del cristianismo. Pero eso es una nota al pie de página. Una nota al pie de página, ya que nos están tratando de hacer sentir mal a nosotros por nuestra herencia cristiana occidental, ¿no? Fue el cristianismo el que termina eliminando la esclavitud. Esa es la verdad. Bueno. Esta, como decía yo, es la tradición que funda Estados Unidos. ¿Quién ha leído la Declaración de Independencia de Estados Unidos? 6, 7 personas. Es cortita, ¿eh? Es súper corta. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, que después fue presidente de Estados Unidos, es el documento liberal más bellamente escrito de la historia humana. Es de una pluma impresionante y además el más poderoso con mayor impacto político, probablemente, de la historia moderna. ¿Ya? Tienen que leerlo. ¿Qué dice? ¿Cómo parte la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Dice: consideramos que estas verdades son autoevidentes, que los hombres, en esa época entendían hombres y mujeres, por si acaso, no había que decir hombres, mujeres, ellas, todo eso, no. ¿Se imaginan la Declaración de Independencia con lenguaje inclusivo? Bueno, entonces, ¿qué decía? Decía que los hombres hemos sido, estoy parafraseando un poco, dotados por nuestro Creador, por derechos que son inalienables, que son los derechos a la vida, a la libertad y a la persecución de la felicidad. Así parte, ¿cierto?, el sentido dogmático, el contenido dogmático de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eso hoy día nos puede parecer como obvio, en esa época era revolucionario, completamente. Estamos hablando de 1776, ¿ya? Y desde el principio tienen una discusión entre ellos porque era incompatible con la esclavitud, esa frase. ¿Y qué es lo que hay de fondo ahí, de esta idea de que todos somos iguales? Que el primero que la planteó, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Ah? Jesucristo. Fue el primero en decir que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Y San Pablo.
Por eso no hay ninguna declaración de independencia de ese estilo en China, o en Asia, o en África. No, es de la tradición occidental, cristiana. ¿Ya? Pero ¿qué significa en el fondo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la visión normativa, la visión moral detrás? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué significa que yo diga que todos tenemos los mismos derechos? Bueno, ya lo anticipé, ¿no? Significa que todos somos iguales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? ¿Pero iguales en qué sentido? En un sentido moral. Que todos tenemos la misma dignidad porque pertenecemos a la misma especie, somos hijos de Dios, hemos sido creados. Creados o no en Dios da lo mismo, el argumento es este. Somos iguales en dignidad y derecho porque somos seres humanos todos. Esa es la igualdad que compartimos. No la igualdad material, la igualdad racial, la igualdad en inteligencia, la igualdad en todo eso que es lo que busca el socialismo. Entonces, a partir de la idea de que somos todos iguales en dignidad y tenemos los mismos derechos, ¿qué merecemos? El mismo trato. El mismo trato. Pero esto tiene sentido solamente en la medida en que tomamos conciencia de que también somos diferentes en lo material, en lo práctico. Porque si fuéramos puros clones el uno del otro, no tendría sentido hablar de igualdad de derechos. Porque somos todos idénticos, ¿no? Como en esa película de Tom Cruise, que al final eran Oblivion, no sé si la vieron. Están viendo demasiadas series, más o menos nomás. Bueno, al final, un grande Tom Cruise por lo demás, ¿no? Ese es el argumento de fondo. Somos iguales, por eso merecemos el mismo respeto. Y de ahí se sigue el principio de ¿qué? De igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se sigue de la idea de que tenemos los mismos derechos todos. Y la igualdad de trato, de ahí se sigue. Ese es el fundamento del Estado de Derecho. Porque si yo creo en la aristocracia natural de la que pensaban los romanos, los griegos y todos ellos, pensaban que había personas que eran naturalmente superiores a otras y grupos naturalmente superiores a otros y que tenían derechos que los otros no tenían. El concepto de individuo lo inventa el cristianismo, con esta idea de que somos todos iguales moralmente. Como eso es lo que compartimos todos los seres humanos, tenemos una conciencia única y irrepetible y eso es lo que nos hace iguales. Y por lo tanto los mismos derechos y nos tienen que tratar de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza a irse al carajo todo? ¿Dónde empieza? Este es un teórico inglés, Thomas Hill Green, que dice, no, los liberales clásicos con su idea de libertad, de que el Estado solo tiene que proteger los derechos a la vida, a la propiedad y esas cosas, nos están engañando. La libertad no es eso. La libertad no es mera ausencia de coerción. La libertad consiste en que tú tengas poder. Y entonces se produce la alquimia intelectual que convierte el concepto de libertad, que era un concepto negativo en el sentido que los otros tienen que abstenerse de no hacer algo para dañarte, a un concepto que es algo enteramente diferente, que es el de poder. Y esta es la trampa en la que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y fundó las bases del Estado totalitario primero y intervencionista después. O intervencionista primero, después totalitario y después intervencionista. ¿Ya? La idea de que la libertad es poder es lo que distingue a todos los que somos de liberales de la tradición clásica y libertarios de todos los que son de la socialdemocracia hasta los marxistas. O sea, Marx pensaba exactamente lo mismo, que la libertad tenía que ser poder. Si tú no tenías poder para conseguir tus fines específicos, tú no tenías libertad. Y entonces, ¿qué ocurre? En la discusión política esto se traduce en que el Estado tiene que quitarle a los que no tienen para darle supuestamente, o a los que tienen para darle supuestamente a los que no tienen. Supuestamente porque la mayoría de la plata se la lleva los mismos políticos y sus amigos, lo sabemos, ¿no? Se traduce en eso. Y entonces, ¿qué termina pasando? Yo agredo tu derecho de propiedad y tu libertad
bajo el argumento de que le estoy dando libertad a otro. Porque yo redefiní el concepto de libertad, lo vacié de su contenido original, le puse otro concepto y ahora puedo justificar una expansión del poder del Estado. Creciente. ¿Ya? Entonces, esto destruye el principio de igualdad ante la ley. Porque tú ya tienes que empezar a tratar a las personas de manera distinta según su realidad material. Ya no es igualdad ante la ley, es igualdad a través de la ley. A través de la ley. La igualdad a través de la ley es contraria a la dignidad humana. Por eso, no puedes tener cuotas de género, ni acciones afirmativas para estudiantes que están postulando a universidades bajo el argumento de que históricamente han sido grupos discriminados. No puedes tener nada de todo eso si quieres tener igual dignidad e igualdad ante la ley. Porque una vez que tú abres la puerta a eso, abre las puertas a la arbitrariedad y al intervencionismo desatado. Ya no se para nunca más. Y el Estado empieza a crecer y a crecer y a crecer, y es lo que estamos viviendo hoy en día en muchas partes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esto lo planteó fuertemente Roosevelt, presidente que gobernó desde el año 33 hasta el 44, cuando murió. Y él decía que para sacar a Estados Unidos de la crisis económica, bueno, el Estado tenía que meterse y la gente tenía que tener libertad de la necesidad. Freedom from want, la libertad de la necesidad, que si no te murieras de hambre. O sea, él decía que si tú no tenías recursos, de nuevo, el ejemplo de Tom Hanks, tú no eras libre. Y este es el fundamento del Partido Demócrata hasta el día de hoy. Partió con Wilson antes que Roosevelt, ¿eh? Pero Roosevelt con el New Deal y todo lo hizo mucho más popular y lo masificó. Y hoy día tienes un Estado en Estados Unidos que dentro de, todavía se mantiene con bastantes libertades, pero está casi quebrado por los niveles de deuda, interviene en todo, redistribuye masivamente riqueza y todo lo demás. Ahora vamos a ir pasando a un segundo punto y después cerramos. ¿Qué es el bien común? Porque las críticas que a mí me hacen mis amigos zurdos es, pero Axel, tú eres una persona que promueve el egoísmo desenfrenado, no te importa el destino de los demás, no tienes corazón. Y el bien común te da lo mismo. ¿Es verdad? ¿Qué es el bien común? ¿A quién se le ocurre qué es lo que es el bien común? ¿Cuál es el bien común de todos los que estamos acá? Primero, ¿qué tenemos en común todos los que estamos acá? La verdad es que algunas cosas sí, pero la experiencia de cada uno, la vida de cada uno es muy distinta a la del otro. Hasta la genética es distinta. Pero el concepto de bien común, de los que vivimos en una comunidad, ¿qué es? Si no sabemos definir estos conceptos, no estamos en condiciones de entender las discusiones que se están dando todos los días. ¿Se dan cuenta por qué la gente está tan confundida? Porque bien común suena algo lindo, ¿no? Bien común suena algo como que si estás en contra, no sé, eres Hitler, que lo usaba todo el tiempo este concepto, por lo demás. ¿Pero qué es? Hay distintas posiciones, ¿no? Una es la liberal clásica, la nuestra. Y este es uno de los arquitectos de la Constitución de Estados Unidos. El Estado tiene por función, para los que creemos en la libertad, asegurar los derechos a la vida y la libertad. Eso es todo. Nada más. ¿Ok? Y esta es la frase más importante de Thomas Jefferson, que ustedes tienen que recordar para siempre. Miren, de todas las charlas que uno da, la gente se lleva una o dos ideas, no se lleva más, porque después se olvidan, a menos que las vean después en YouTube y todo lo más. Pero esta es una idea muy fuerte, muy potente, muy poderosa que hay que llevarse. No existe algo así como la sociedad y el interés de la sociedad. ¿Cuál es el interés de este auditorio? ¿Cuál es el interés? Todos tienen ideas distintas de lo que quieren hacer con sus vidas, etc. El interés de este auditorio puede ser que yo termine luego la charla para poder irse a tomar algo. ¿No? Gracias. Uno por lo menos. Uno por lo menos. Gracias. No existe el colectivo, no existe el pueblo, no existe la sociedad. No existe. ¿Ya? El colectivo. Y todas esas patrañas que te venden, que son categorías abstractas que confunden la mente de las personas. No existe. Existimos individuos. Sí, te puedes asociar en grupo, por supuesto, pero la sociedad, ¿qué es lo que es? ¿Qué es la sociedad?
¿Ah? Bueno, esta era una frase que tenía contra el egoísmo. ¿Pero qué es la sociedad? Es un grupo de personas. Eso es lo que es la sociedad. Somos grupos de individuos, cada uno con nuestros intereses, con nuestros fines. No existe entonces la justicia social, porque no existe una mente social, no existe una voluntad de la sociedad, no existe una inteligencia de la sociedad, ¿sí o no? ¿La sociedad puede ser injusta? No, las personas pueden ser injustas. Ahora, puede haber dinámicas de grupos que son injustas porque todos las están persiguiendo y aplicando. ¿Ya? Pero es importante entender eso. No puedes hablar de un bien común independiente de los individuos. Todos los sistemas totalitarios, los nazis y los comunistas, justificaron lo que estaban haciendo en nombre de un bien común y un bien colectivo. Todos. Porque cuando tú hablas del bien colectivo, tienes la excusa perfecta para olvidar al individuo. Entonces puedes ir, meterlo a la cárcel, matarlo, asesinarlo, meterlo en campo de concentración, exterminarlo a grupos enteros de la población, no importa porque es por el bien común. No es por el bien de una persona específica o de personas específicas. Por eso los liberales somos alérgicos a las visiones totalitarias. Los líderes totalitarios siempre se plantean así, la fusión del pueblo dentro del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que gobierna, que dice que es la voz del pueblo en las visiones totalitarias. Hitler era el pueblo, era la gente, el bien común. Castro era el pueblo, Lenin era el pueblo, Stalin era el pueblo, toda esta gente era el pueblo. Chávez. Son todos herederos de esa tradición. ¿Ya? ¿Qué es lo que ven ustedes acá? ¿Qué es lo que ven? ¿Tampoco lo distinguen esto? ¿Qué es lo que hay? Dos equipos, ¿no? ¿Equipos de qué? De fútbol. Esto son dos equipos de fútbol. ¿Qué es lo que los hace equipos de fútbol? Que juegan al fútbol. Pero esto no es un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y esto? ¿Qué es lo que es? Atentos aquí que voy a hacer el gol. Esto es la sociedad. Ese fui yo, por si acaso. Esto es la sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos que interactúa de manera dinámica, bajo ciertas reglas. No se olviden, lo que vimos antes eran dos equipos, ¿ya? Que solo son equipos porque juegan fútbol. Pero ahí no había partido de fútbol. Ahora ven un partido de fútbol. Sociedad es eso, son personas interactuando unas con otras. Es un orden emergente, es un orden espontáneo. Hay reglas, yo no te puedo matar, no te puedo robar. Esas son las reglas. Como las hay en el fútbol. No puedes hacer goles con la mano, no puedes ir y pegarle una patada al jugador, ¿cierto? Y por lo demás, que jueguen completamente libres. Lo que hace que sea imposible predecir el resultado. Imposible. El resultado me refiero, nadie puede predecir. Tú puedes predecir que un equipo le va a ganar a otro con cierta seguridad, pero tú no puedes predecir cada pase, cada movimiento, cada respiración que va a hacer los jugadores de fútbol. Eso no lo puedes predecir, es imposible, nadie puede. Ni todas las inteligencias artificiales del mundo combinadas. Y nunca van a poder. ¿Ok? Por eso es que tú no puedes hablar de un bien común como si hubiera algo estático, independiente de los individuos en sus interacciones espontáneas. Es como decir que hay un bien común del fútbol, ¿cierto? Que alguien iluminado puede conocer y que le va a servir y se lo va a imponer a todos los demás. En el caso del fútbol podríamos decir que los jugadores muy buenos que ganan mucha plata es injusto porque hay otros que ganan mucho menos plata, ¿no?
Y hacemos justicia social en el fútbol entonces. Bueno, y esta es la última parte. El Estado, terminemos con esto. El Estado, ¿qué es el Estado? El Estado es, no se olviden nunca de esto, es violencia. El Estado es violencia. Lo que distingue el Estado de cualquier otra organización humana es que el Estado es violencia. ¿Ya? Es un grupo de personas que detenta el monopolio de la violencia física en un territorio, ¿ya? Considerada legítima. Puede ser necesario tener Estado para poder defenderse de otros grupos, ¿ya? Pero eso es importante tenerlo. Esto es una definición sociológica, no es una definición moral del Estado. Esta es la definición sociológica. Por eso es tan importante que tú tengas límites al poder del Estado. Porque el Estado, al tener esa violencia, puede hacer ¿qué cosa? Esto. Esto es el Estado. Eso a mí me impresiona cuando los socialistas, toda esta gente ama el Estado, se han dado cuenta y hablan del Estado, y el Estado, y el Estado. Incluso los socialdemócratas, mucha gente del Estado. Se olvidan que el Estado fue Hitler. Alemania nazi tenía Estado, pero tenía un Estado totalitario, no un Estado liberal. Esa es la diferencia. La Unión Soviética es el Estado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia acá entre el Estado de la Unión Soviética, la Alemania nazi y un Estado como podría haber sido Estados Unidos en ese momento? Incluso hasta el día de hoy. Que acá no hay límites al poder del Estado, no hay límites a la violencia que unos pocos pueden ejercer sobre todos los demás. No hay ni uno. Todo lo que quieran hacer ellos lo pueden hacer. Por eso hay que dejar de idolatrar al Estado, ¿ya? Y aquí es donde empiezan las limitaciones al poder del Estado. ¿Ustedes han oído hablar de la Carta Magna? Bueno, son los primeros experimentos constitucionales que se hacen en Inglaterra. Nosotros le debemos a los ingleses y al mundo anglosajón, en realidad, la libertad que es de la que gozamos hoy. Lamentablemente son países, especialmente Inglaterra, es un país bastante decadente hoy en día, pero a ellos se los debemos, ¿ok? Entonces, después sí. Estos son los conceptos fundamentales que tenemos que tener presentes, ¿ya? Estado, libertad y otro más. La democracia. La democracia no es un fin en sí mismo. ¿Qué les parece esta democracia? 3 lobos votando porque hay 3 lobos y un cordero votando porque qué es lo que va a haber de almuerzo. ¿Ah? Bueno, ¿la voluntad de la mayoría es sagrada? ¿Hay que respetarla como si fuera la voz de Dios, poco menos? No, la voluntad de la mayoría no solo no es sagrada, puede ser totalitaria. Que la mayoría decida algo no significa que eso que está decidiendo está bien desde el punto de vista moral. Pregúntenle a esta oveja si no. ¿Ah? Entonces, que el pueblo dice o la mayoría quiere tal cosa, bueno, no importa que la mayoría lo quiera, porque como ¿qué dijimos al principio? ¿Cuál es el fin? Es la libertad. El fin no es la democracia, es la libertad. La democracia puede tener un valor instrumental, pero la democracia no es el fin, ¿no? Esta es la pregunta que se planteó Joseph Schumpeter, uno de los más grandes economistas del siglo XX, respecto a la democracia. Y nosotros sabemos lo que ha pasado. Acá Chávez, Morales, Correa, toda esa gente hablaba todo el tiempo de la democracia y todo era democrático. Todo era democrático. ¿Se dan cuenta cómo usan el concepto para darle legitimidad a sus políticas totalitarias? Y en un minuto estuvieron legitimadas porque la mayoría estaba de acuerdo en muchas partes. Entonces, ¿qué es preferible? Se las voy a leer esta pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a preferir instituciones democráticas que llevaran la persecución y el exterminio de determinados grupos por el solo hecho de ser democráticas, en lugar de instituciones no democráticas que evitaran esos resultados? ¿Es mejor una democracia que lleva al exterminio de determinados grupos que un régimen autoritario que no? No, pues. No es preferible, porque lo que nos importa son los derechos de los individuos, no lo que decide la mayoría. Acá, no sé, podemos haber 300 personas y 299 decidimos y votamos que vamos a esclavizar a una. ¿Está bien? No, ¿no es cierto? Entonces lo que decía la mayoría no es lo relevante.
Lo relevante es el contenido de la decisión. Una persona puede estar bien y todo el resto del planeta puede estar mal. Nunca se olviden de eso. ¿Ok? Bueno, eso es una cita de Hayek. Para cerrar, ¿qué es lo que estamos enfrentando hoy día? Porque acá hay que dejar los quiero invitar a la acción. Nosotros estamos entrando en una era muy, muy compleja, después de varias décadas de tranquilidad, en que los gobiernos están expandiéndose y se han extendido con mucha voracidad y prácticamente todas las áreas de nuestra vida está regulada e intervenida por el Estado. ¿Ya? Hasta lo que puedes comer, incluso lo que puedes decir, te meten preso si dices una cosa que ofendió a no sé qué grupo, después se empiezan a meter con tus hijos, o sea, todo, la educación, todo está metido, todo está intervenido. ¿Ya? Imagínense la pesadilla en lo que esto se puede convertir ahora con las nuevas tecnologías. Con la inteligencia artificial, con los drones, con los robots que van a venir, según Elon Musk, por millones. ¿Ustedes vieron el video que salió recién en Ucrania de un señor que estaba escapando de un dron ruso que lo estaba persiguiendo? Era un señor que estaba vendiendo cosas. Pero ¿se dan cuenta la pesadilla? Que nosotros podemos estar acá y de repente entran 10 drones por estas puertas y empiezan a perseguir o empiezan a filmarnos a todos y no tenemos nada que hacer. ¿Se dan cuenta que hoy día más que nunca tenemos que mantener el pensamiento liberal vibrante porque de lo contrario arriesgamos perderlo todo? Porque las tecnologías que existen hoy, Hitler se las habría soñado. Se las habría soñado. Pero si piensen cómo estamos avanzando, tú llegas a un aeropuerto acá, incluso en Guatemala, en cualquier parte, reconocimiento facial, pones huellas digitales. En todas partes te están pidiendo ID. Hoy día tú te metes a tu celular y te identifica la cara. Y todo eso va a bases de datos. Me dice el gobierno controlara todas esas cosas. No tendrías ni una posibilidad de escapar, pero a ninguna parte. ¿Ah? Entonces, hoy día, lo que nosotros tenemos que abogar más que nunca es por la defensa de los principios libertarios. Miren, esto puede parecer antiguo, esto puede parecer de gente de 5 siglos atrás, pero ¿saben qué? O de 3 siglos atrás. ¿Saben que la naturaleza humana sigue siendo la misma? Nosotros somos iguales que los seres humanos de 2000, 5000 años atrás. Y las tendencias totalitarias, la tentación de dominar a los otros, de explotarlos, de someterlos, es exactamente idéntica hoy como era antes. Es cosa que vayan a China para ver esto. ¿Ya? Entonces, esta es una invitación a los más jóvenes, a los que están en los colegios y las universidades. Prepárense porque el mundo que les va a tocar, yo soy de la última generación que vivió sin estas tecnologías y que creció sin celulares y todo eso, la última. El mundo que les va a tocar a ustedes es un mundo hipervigilado, hipercontrolado, donde los espacios de libertad, si no hacemos el trabajo, van a ser cada vez más reducidos, donde tu intimidad y tu privacidad va a desaparecer. Prácticamente ya está desapareciendo y se van a convertir nada más que en funcionarios de la Matrix. Y van a creer que están siendo felices, pero van a estar en una simulación. Supongo que vieron esa película, por favor. ¿La vieron o no? Ah, menos mal. La 1, las otras son pésimas. ¿Ya? Es muy buena esa película. Entonces, para cerrar, una sola frase de Lord Acton, que lo citamos desde el principio. Lord Acton siempre dijo que la libertad había sido el triunfo de minorías. Las mayorías no luchan por la libertad. Las mayorías se sienten cómodas muchas veces en la servidumbre, en la medida en que esa servidumbre les dé una zona de confort. Y por eso es tan fácil perderla, la libertad, y degenerar en un sistema totalitario, porque muchas veces grandes grupos de la población apoyan eso. Y la pérdida rara vez es de un día para otro. La pérdida de tu sistema de libertades es gradual. Va pasando paso a paso, hasta que llegas a tener una sociedad que eres incapaz de reconocer. Y esa es la manera más efectiva que tienen los enemigos de la libertad de aniquilarla. Porque uno dice, bueno, una sola ley que hace esto, bueno, no es tan grave. Y después es otra, y después es otra, y después es otra regulación, y después es otra cuestión. Y así va sumando y llega un punto
en que tú estás como en una tela de araña. O sea, en una tela de araña puede que no te moleste tanto para moverte, pero cuando ya tienes 10.000, apenas te puedes mover. ¿Ya? Y si te mueves demasiado, viene la araña, la viuda negra, y te mata. ¿No? Así que ese es el llamado que les hago. Yo vengo luchando por esto hace 20 años, desde que partí en la universidad. Y si no hay gente que esté dispuesta a incorporarse a esta lucha y tomar la posta, bueno, va a pasar lo que ha pasado siempre en la historia, la libertad se va a extinguir. Así que de nosotros depende. Muchas gracias. Si gustan, pueden pasar el micrófono para que puedan hacer una pregunta. ¿El equipo de micrófono? Dale, pregunta. Puedes gritar, no pasa nada. Dale, dale. Gracias. ¿O se sale completamente de estas clasificaciones? Que es el caso de Singapur, que que en el caso de Lee Kuan Yew, cuando se ocurrió todo el boom y el crecimiento social, ahí, por lo que tengo entendido, fue un estado, no fue ni totalitario ni liberal, sino fue uno tecnócrata. O sea, digamos, ahí, digamos, era un autoritarismo, pero autoritarismo tirado al desarrollo y no tanto a la opresión como en el caso de Hitler o de Stalin o de estos dictadores espantosos. Pero me gustaría saber cómo en ese caso fue que el Estado fue autoritario, pero no abusó de la población de Singapur. Eso me gustaría saberlo. Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. El autoritarismo no necesariamente es antiliberal. Tú puedes tener un autoritarismo liberal, porque el autoritarismo se refiere básicamente a la forma en cómo se transfiere el poder. Si en la democracia es a través de elecciones, en el autoritarismo no hay elecciones, ¿no? Y las mantiene una misma persona o un grupo de personas que se lo van pasando. Pero es una doctrina la democracia sobre la transferencia del poder. Lo contrario al liberalismo no es el autoritarismo, es el totalitarismo. Porque el liberalismo es una doctrina sobre los límites del poder, ¿ya? No sobre la transferencia del poder, sino sobre los límites del poder, ¿ya? Y en ese sentido se podría decir que Singapur fue un autoritarismo bastante liberal, aunque hay críticas también y todo, pero fue bastante liberal como régimen autoritario. Ahora, ¿qué pasa? Que la democracia suele ser un sistema que te permite sacarte de encima a personas que después aspiran a ser tiranos y aspiran a controlarlo todo. Y por eso tiene un valor instrumental que es muy importante, porque te lo sacas de encima, ¿no? Si es que no se roban las elecciones y hacen todo eso, como lo está haciendo ahora nuestro querido enemigo Ortega, que en Nicaragua ya dijo, bueno, ya no va a haber más elecciones, ¿no? Claro, pero sería bueno que los nicaragüenses pudieran votar para poder sacárselo de encima, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Solo disculpe, aprovechando que tengo el micrófono. Ponen muchos ejemplos ustedes, de los cuales estoy de acuerdo, en los marxistas y comunistas, pero solo he oído tiranos de ese lado. Y, por ejemplo, tiranos, Pinochet también lo fue, y era un capitalista. Entonces, como que todo el mundo solo trata de asociar, así como acusamos a los marxistas que asocian todo lo de la libertad con cosas que no nos gustan.
debemos de decir que también los capitalistas hay unos que no son de libertad. A ver, Pinochet no fue un tirano. Vamos a ser rigurosos aquí históricamente. El golpe de Estado en Chile, que es mi país, se produce el año 73 después de que lo convoca la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de Chile, el 22 de agosto del año 73, le pide a las Fuerzas Armadas que termine con el régimen del comunista Salvador Allende, porque dice la Cámara de Diputados, con 2/3 de los votos, que Salvador Allende está imponiendo un régimen totalitario marxista-leninista en Chile. Fidel Castro estuvo un mes en Chile después de que salió elegido Salvador Allende con un 36% de los votos, con una minoría de votos, porque en esa época el Congreso elegía entre las dos primeras mayorías, no había segunda vuelta, ¿ya? Y efectivamente, después de que Pinochet, que era de confianza de Allende y no quería hacer el golpe, lo convence la Marina, ¿no? Efectivamente, después de eso, cuando toman el poder, y hay violaciones sistemáticamente también de derechos humanos del gobierno comunista de Salvador Allende, en la lucha hasta contra la guerrilla y todos empiezan a cometer crímenes. Y eso es efectivo. Pero lo que hace el régimen es evitar que en Chile se instaure una dictadura comunista totalitaria. Y la Constitución que se da el año 1980, el mismo régimen cívico-militar chileno, establece que la democracia vuelve en 8 años más. No hay registro de ningún comunista que haya entregado voluntariamente el poder en la historia. Ningún régimen comunista dictatorial. Entonces, se entrega la democracia al país el año 90 y resume la democracia. ¿Qué es lo que hizo el régimen cívico-militar en Chile? Que ha sido demonizado por la izquierda mundial de manera realmente asquerosa, porque obviamente fue el primer gobierno de izquierda elegido democráticamente en la historia. El primer gobierno comunista, marxista-leninista elegido democráticamente fue Salvador Allende en Chile. Y con financiamiento de la Unión Soviética. Y después viene la reacción popular, 70% no tenía para comer, se estaba muriendo de hambre en el país, hiperinflación, muy parecido a lo de Venezuela en su peor momento que ustedes tenían más cerca. Y llega el régimen ¿no? Y establece ya en su declaración de principio del 74 que ellos vienen transicionalmente a devolver, a restaurar el orden, a combatir los grupos marxistas subversivos que estaban matando gente y a restablecer la democracia. Eso lo dicen desde el principio. Y en ese proceso teníamos una economía totalmente socialista, como lo que hoy día es Cuba o como lo que es Venezuela, tal vez no tan extremo como Cuba. Y ellos liberalizan todo, o sea, es un régimen que abre la libertad, restablece la democracia, profundizan las libertades individuales y se termina el control total de la economía por parte del sistema político. O sea, muy parecido a lo de Singapur. Si a Lee Kuan Yew también lo han acusado de violar, ¿no es cierto?, derechos de opositores, pero nadie puede decir que Lee Kuan Yew fue un gobierno totalitario. Entonces hay una diferencia muy grande entre un régimen autoritario de emergencia, que tiene que enfrentar un enemigo interno financiado con dineros extranjeros, ¿ya? Y lamentablemente ahí efectivamente ocurren abusos, eso es así, lamentablemente, digo yo, y que uno siempre tiene que condenar, sin duda. Pero es una gran diferencia porque no llegó con una ideología de concentración total del poder. De hecho, sacó a un grupo de personas que tenían una ideología de concentración total del poder, que eran los comunistas marxistas-leninistas en el caso de Chile, financiados, como digo, por la Unión Soviética y que venían directamente trabajando con los cubanos. Todo el grupo de guardias personales de Salvador Allende eran cubanos, ¿ya? Entonces no hay que confundir, no hay capitalista, digamos, totalitario. No es compatible el totalitarismo con el capitalismo. Porque el totalitarismo supone el control total de la sociedad. No puede haber propiedad privada en un régimen totalitario. No puede haber. No puede haber libertad de que tú dispongas de tus bienes, de tus derechos, ¿no es cierto?, de propiedad en un régimen totalitario. Por eso los nazis, que eran un régimen totalitario, eran un régimen socialista, económicamente hablando. Lo mismo que los comunistas en todas partes. Así que hay una diferencia que hay que hacer ahí y no confundamos lo que son gobiernos de circunstancias extraordinarias con lo que son gobiernos inspirados en ideologías que vienen a quedarse para siempre en el poder y a convertir el sistema en un régimen totalitario. Ya, quedan un par de preguntas. Axel, gracias por estar acá. En relación a lo que está pasando en Europa, yo sé que estás enterado todo el problema del crecimiento del Islam, pero también está pasando en Dearborn, Michigan y en otras provincias de Estados Unidos, en pequeños counties, que ahora los alcaldes son árabes, perdón, son del Islam y ahora están prohibiendo las marchas LGTB, es decir, se les están volteando, ¿no?
Y no sé si lo viste, pero ayer subieron un video en un parque en Chile donde habían 40 o 30 del Islam haciendo uno de esos rituales raros que ellos hacen. Entonces, el Islam es una cuestión totalitaria, así que mi pregunta sería si no crees que es momento que ahora los libertarios o los que se hacen llamar libertarios deberían aceptar la realidad objetiva de que si no conviven o si no fomentan el cristianismo, tarde o temprano van a ser conquistados por algo totalitario como el Islam. Sí, yo creo que la principal amenaza a Occidente hoy día es la sociedad entre islamistas y la izquierda, que están trabajando juntos para destruir nuestra civilización y nuestras libertades. Y no solo la izquierda, hay gente de centro derecha que les ha ayudado mucho, como Angela Merkel en Alemania, que ha sido la peor canciller en la época de posguerra, que fue un desastre. Y yo temo que Europa está perdida. Yo de verdad creo que es casi imposible que ellos resuelvan este problema. Y vas a tener, en última instancia, un fenómeno probablemente similar a lo que pasó en Irán, antes de que llegara el Islam a dominar Irán, digamos, con el ayatolá. La izquierda se alió con los musulmanes, con los ayatolás, para voltear al Shah de Persia. Y una vez que los musulmanes tuvieron el poder, fueron y mataron a todos los de izquierda. Y eso es algo muy posible que les va a pasar en Europa si esto sigue avanzando. Ya estás viendo lo que tú estás diciendo. De hecho, es interesante porque los homosexuales en un país como Alemania están empezando a votar por lo que la prensa, por supuesto controlada por la izquierda, dice extrema derecha. ¿Ya? La extrema derecha es gente que dice que quiere Estado de Derecho, que no quiere fronteras abiertas y quiere preservar sus tradiciones nacionales. Y eso es extrema derecha. ¿Ya? Y los homosexuales están votando ahora cada vez más por ello, porque los homosexuales en muchas calles, en ciudades grandes en Alemania, ya no pueden caminar, porque llega la gente de migrantes musulmanes, que muchos tienen pasaporte alemán, y les dan paliza. Entonces, el Islam es completamente incompatible con Occidente, totalmente incompatible con Occidente. Puede haber musulmanes moderados que se pueden integrar, sí, pero como doctrina es incompatible. Y si nosotros dejamos que se instale y se esparza, vamos a perder nuestra civilización. Tal como pasó con los países cristianos que hoy día dominan ellos en el Medio Oriente y en todos lados. Y créanme, ninguno de nosotros, especialmente las mujeres aquí presentes, quiere vivir en un país musulmán. Eso sí que se los aseguro. Axel, mira, fue increíble tu plática y breve resumen de no sé cuántos autores liberales, ¿no? Ahora realmente a veces siento que es como que fuera una utopía en la cual realmente no empatan los modelos en los cuales nosotros vivimos. Y esto se debe a que siempre, por lo menos para Guatemala, hay fuentes de poder supranacionales que de alguna manera siempre han estado arriba de los propios gobiernos y tienen más poder que ellos. De esta forma, nuestros gobiernos a lo que se han sometido es a ser el ente que está al servicio de ellos para hacer una extracción de riqueza para estos sectores, a tal punto en el cual prácticamente ahora el peor problema que tenemos del Estado de Derecho y todo lo demás se resume en algo concreto: la corrupción, que viene a ser hasta parte de nuestra propia cultura. ¿La corrupción? La corrupción. Y esta la vamos a ver, ya ha llegado a tal punto en que a nosotros nos engañan creyendo que van a haber unas elecciones cuando sabemos que los 20 no sé cuántos partidos, ahí no sale un solo líder. Todo su único esquema es llegar al poder, porque van a robar. Y el objetivo final cuando votamos es ir a escoger los próximos ladrones que nos van a robar. Ante ese esquema en que todo el sistema de gobierno está realmente cooptado, ¿cómo podemos hacer para recuperar nuestra libertad y especialmente que podamos tener esa fortaleza de que nuestro voto va a ser respetado? Lo que pasa es que mira, la corrupción, por supuesto, no es un problema nuevo y se debe a que el Estado tiene mucho poder y administra muchos recursos.
Nosotros en todos los países de Occidente, incluyendo Guatemala, tenemos estados que manejan presupuestos de decenas de miles de millones de dólares. Y es plata que nos sacan a nosotros. Y los políticos deciden qué hacen con esa plata. Entonces, por supuesto que el incentivo se crea para que la gente, en vez de trabajar mucho y esforzarse, innovar y qué sé yo, se arregle con el político de turno y le dé subsidio, le dé favores y todo lo demás. O se lo lleven la plata directamente a la casa. O sea, Cristina Kirchner está presa hoy día en Argentina, pero eso ya era una cosa descarada, ya se llevaba, pesaban los fardos de dinero, no lo contaban. Ese era el nivel de la corrupción. O sea, hay que hacerse una idea. Y claro, porque el Estado, al tener el monopolio de la violencia, puede quitarte todo el dinero a los ciudadanos que quiera, ¿no? Y esos son los políticos que lo hacen. Y te quitan el dinero y ellos deciden qué hacer. Y gástenlo bien, gástenlo mal, que normalmente es muy mal, o lo roben, no responden. No tienen ni una consecuencia. Entonces, lo único que podemos hacer ahí, y esto es un trabajo que hay que hacer siempre, esto nunca va a terminar, esto es un problema que lleva siglos, va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer ahí es tener una prensa independiente muy fuerte, periodistas independientes también. Hoy día con redes sociales hay mucha gente que denuncia cuestiones y ni siquiera son de los medios de comunicación importantes y te fijan la agenda. La sociedad civil tiene que movilizarse para controlar al poder. No basta que saquen una ley anticorrupción. La ley anticorrupción al final termina convirtiéndose en otra cosa que permite más corrupción, porque para evadir la ley inventan otro mecanismo. Entonces esto no es un problema con solución inmediata y única. Lo que tiene que hacer es achicar el Estado lo más posible. Tenemos que pedir que sean los menos impuestos posibles para que haya la menos cantidad. Si tú tienes un restaurante y tiras la basura en la puerta del restaurante, no te sorprendas que esté lleno de ratas. O sea, lo que tienes que hacer es tratar de tener cero basura a la salida del restaurante, muy poca y tirarla más o menos lejos del restaurante. Y eso es un Estado pequeño. Regulaciones, economía abierta, mucha libertad económica. Guatemala número 70 en el ranking de libertad económica. ¿Por qué no está entre los top 10? Debería estar entre los top 10. Hay muchas regulaciones que acá se pueden cambiar. Hay muchas cuestiones que se pueden mejorar que son de diseño institucional. Y eso, la sociedad civil tiene que organizarse para presionar. Este evento, este espacio que estamos acá es para tomar conciencia de esos temas. Y el día de mañana aparecen líderes que proponen cambios. Pero a ver, si lo estamos arreglando en Argentina, Argentina lo está arreglando. Argentina. ¿Había un país más corrupto en la historia de la humanidad y del universo que Argentina? Yo creo que no. Ni siquiera en África estaban a ese nivel. Y lo estamos arreglando. No va a quedar perfecto, todavía falta mucho. Se está terminando la corrupción descarada que existía. Se está terminando. El país está sanando gracias al gobierno de Milei. De quien yo te les digo porque soy cercano, lo estoy viendo cómo se está haciendo. Y una de las razones por las que se está sanando es porque se está cortando el flujo que le permitía a todos estos delincuentes llenarse los bolsillos a expensas de los ciudadanos comunes y corrientes argentinos. Entonces, esa es la manera. Y apoyar el liderazgo que el día de mañana quiera hacer los cambios, que sí, al final esto tiene una ramificación en política. Y desde la política, cuando hay un movimiento social importante que presiona, ¿ya? Cuando hay una buena prensa que también deja en evidencia estos escándalos, es cuando empiezan a hacerse los cambios. Y vas a tener a alguien que te pueda hacer un gran cambio. Porque si no, lo otro es decir, no se puede hacer nada. Vámonos a dormir, que sigan robando y, bueno, volvámonos corruptos nosotros también. Total, si no puedes con ellos, úneteles. Pero nosotros no estamos acá en este planeta, sino es para mejorar las cosas. Pero sí, todo eso hay que hacerlo. Pero ¿sabes cuándo realmente se ponen nerviosos los que tienen el poder? Cuando sale a la luz lo que están escondiendo. Y ese es un trabajo que se hace fundamentalmente desde la sociedad civil. La sociedad civil descubre, a veces hay informantes adentro que lo filtran también. Y trabajando en conjunto es como vamos manteniendo, y esto es una pelea que no termina nunca. Esto siempre va a ser así, siempre va a haber gente que quiere abusar, que quiere robar. Y hoy día, una de las cosas buenas de la tecnología es que te permite automatizar todo mucho más, sacar intermediarios y te permite mucho más transparencia. Eso sí se puede hacer con las tecnologías nuevas.
y descubrir cosas que nunca te imaginaste que ibas a descubrir. Pero si piensen ustedes lo mal que le fue a Elon Musk con Dodge en Estados Unidos, tratando de recortar una cantidad de plata que estaban robando y que despilfarraban. Robo legal, porque el robo legal es a toda esta fundación, a todas estas cosas, es robo, pero es robo legal, ¿no? Pero lo tienes que cortar. Imagínense, si allá fue difícil, ¿cómo no va a ser difícil acá? Pero no tenemos otra alternativa que seguir luchando. De la nada, como se dice en alemán, de la nada viene la nada. Si uno no hace nada, nada va a pasar. La única manera de arreglar nuestros países es trabajar duro por nuestros países. Lo mismo a nivel individual, lo mismo a nivel familiar. No saca una familia adelante si no te esfuerzas. ¿Por qué va a ser distinto con un país que es mucho más difícil? Es al revés. Y uno de los grandes errores que cometemos es decir, tenemos políticos que se encarguen ellos. No, si ellos son el problema. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que ellos entiendan que son ellos nuestros empleados y no nosotros los empleados de ellos. Nosotros les pagamos el sueldo, no al revés. Vamos a la última. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por tu exposición. Realmente uno se queda con muchas ideas en la mente de ver hasta dónde puede llegar todo esto. Muy rápidamente, yo lo que quisiera es escuchar tu concepto de lo que es el gobierno de Bukele en El Salvador, tomando en consideración acciones que él ha ejecutado que parecieran que llegara a tomarse a una dictadura en su momento, o militarizar la educación en otro momento. Entonces yo quisiera, sin entrar en más ejemplos, ¿cuál es tu concepto sobre el gobierno de Bukele? Porque aquí en Guatemala mucha gente lo admira, pues, y en otros países de la región. Entonces, solamente gracias. Sí, bueno, es un poco la pregunta que estábamos discutiendo anteriormente sobre Lee Kuan Yew y lo que pasó en Chile con el gobierno de Pinochet también. A ver, lo que tenemos que evitar es caer en la falacia del nirvana. ¿Cuál es la falacia del nirvana? ¿La han oído hablar? Ya. La falacia del nirvana es comparar lo que es posible en la realidad con lo que existe en tu imaginación utópica. ¿Ya? Entonces, cuando yo pienso en Bukele, tengo que compararlo a él y su gobierno, no con mi imaginación utópica de lo que es una democracia liberal perfecta de El Salvador, sino con lo que sería si no estuviera Bukele. Esa es punto. Punto. Esto se aplica también a las parejas. Si yo comparo mi pareja con la ideal que tengo en la imaginación, siempre va a salir perdiendo. Y voy a estar fantaseando y en realidad tengo que compararlo con otras personas tal vez y te vas a dar cuenta que tampoco son tanto mejores. Entonces, punto uno, eso. Yo lo comparo con la realidad, no lo comparo con principio abstracto. Eso no significa que después de principio abstracto uno no pueda juzgar cosas que está haciendo mal. También lo puedes hacer. Pregunta, ¿El Salvador está mejor con Bukele que lo que estaba antes o no? Bueno, para mí no hay ninguna duda que eso es así. Y para los salvadoreños tampoco, porque ellos en un 90% lo apoyan. ¿Significa eso que todo lo que hace es defendible y está bien? No. Pero significa que a partir de las cosas que está haciendo que no están bien y que hay que criticar, ¿nos vamos a reconocer todo lo bueno que sí hay? Tampoco. Ese es mi problema que discuto con mis amigos liberales de club de golf. ¿Ya? Porque los liberales de club de golf, ¿no es cierto?, que montan en un unicornio rosado, ¿no?, de libertarianismo, hecho de páginas de libros de teóricos liberales, se quedan ahí, porque llegan al nirvana en ese unicornio rosado, ¿no? Y entonces te dicen, pero mira, ¿cómo vas a estar apoyando esto? Si mira lo que hizo y todo, sí, está bien, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Critiquemos y todo para que ojalá dentro de eso se arregle, pero ¿cuál es la alternativa? No, es que la alternativa es una democracia liberal perfecta como en Suiza. ¿Es esa la alternativa a El Salvador? No, ¿no es cierto? Entonces es una pregunta difícil de contestar, porque a todos nos puede revolver el estómago algunas cosas, pero ser un adulto, y esto se los quiero decir porque vivimos en sociedades de niños hoy día, aunque tengan 50 años son niños, ser un adulto consiste en aceptar
lo que se llama pensamiento trágico. El pensamiento trágico, a su vez, se define a partir de la idea de que en la vida de las personas como en la vida de las naciones hay alternativas que todas son malas. Lo que pasa es que unas son mucho menos malas que otras. ¿Cierto? Todos como personas sabemos que hemos enfrentado esos dilemas en la vida. Hago algo que tiene un costo y mi alternativa es no hacerlo y el costo es mucho mayor, o no lo hago. Punto. Entonces, no existe siempre la salida perfecta y la realidad. ¿Qué tenía que hacer Truman el año 45 cuando tiró las bombas atómicas sobre Japón? Que uno puede decir, bueno, eso fue horrible, eso fue un crimen de guerra, lo que tú quieras. Bueno, pero si es verdad lo que dice la historia y el tipo tenía que decir entre eso, perder cientos de miles de americanos invadiendo Japón y todo lo demás porque no se querían rendir, no es tan fácil la respuesta. Es lo mismo que la película ¿la vieron? ¿Cómo cito películas yo? La película de Oppenheimer, ¿la vieron? No había un dilema moral ahí en los científicos de vamos a crear un arma que tiene la capacidad de desintegrar por completo a la humanidad. ¿Y qué hacían si los nazis la desarrollaban primero? Ajá. La vida es así. La vida no es, mira, qué lindos son los nazis, no van a hacer nada malo, entonces nosotros tampoco, desarmémonos y vamos a bailar todos kumbaya. No es así la vida. No funciona así. Y por eso es que las discusiones a veces son tan estériles, son tan inútiles. Porque uno discute con gente que te argumenta desde el nirvana y se aleja completamente de la realidad. Ahora, ¿significa eso en el caso de El Salvador el día de mañana? Bukele no se pueda convertir en algo peor que la alternativa, suponiendo que se convierte en un dictador totalitario o una cosa horrible. Puede llegar a pasar. Yo no creo que vaya a pasar, pero puede llegar a pasar. Si eso llega a pasar, evidentemente uno va a decir, bueno, esto degeneró en una cosa distinta. ¿Ya? Y ahí tú tienes que estar completamente en contra de un sistema que llega a esos niveles. Pero también es un tema de grados, ¿no? Entonces, yo defiendo lo que ha hecho Bukele porque si yo fuera salvadoreño común y corriente, yo estaría apoyándolo hoy día. Eso es lo más probable. Entonces, para mí, desde mi situación cómoda, juzgar al salvadoreño promedio que vivía con el terror espantoso de esos criminales que son de lo peor que ha generado la peor escoria de la historia humana, juzgar, no, pero es que ustedes tienen que votar como votaría una persona que está leyendo a Rothbard en su departamento en Manhattan. Perdón, pero también nosotros no podemos perder el contacto con la realidad a ese nivel. Entonces, sin ser un idólatra de Bukele, porque no lo soy, y sé que ha hecho cosas muy criticables, sumando y restando, creo que el tipo le ha hecho un gran favor por ahora a El Salvador. Esa es la verdad. ¿La última? La última. Axel, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en Guatemala. Te comento, actualmente Guatemala viene saliendo un gobierno de izquierda. Ahora se da una inflación de partidos políticos de derecha. Una derecha antiizquierda, pero muy estatista. Entonces, mi pregunta para ti, ¿qué le dirías tú a todos los políticos, empresarios o candidatos a políticos que están acá o en Guatemala, que la derecha no es suficiente, sino necesitamos verdaderas políticas libertarias que impulsen el crecimiento económico y apoyen el proyecto de libertad del prójimo? Porque estos partidos caen en lo que diría Hayek, en la fatal arrogancia. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que si tú quieres influir en la política, en última instancia tienes que influir en el clima de opinión pública. Y para eso tú tienes que hacer una batalla cultural sistemática. Yo escribí el primer libro de ese tema en América Latina y nosotros en Chile, por ejemplo, logramos ganarle a la izquierda en la batalla cultural. Y hoy día estamos bajando impuestos y estamos avanzando en un buen camino, menos de lo que yo quisiera, pero lo estamos haciendo. Y Argentina ni hablar, lo mismo. Entonces, aquí hay que dar una batalla cultural sistemática y profunda.
que también implique la formación de nuevas generaciones que terminan en política y vienen ya con esas ideas más liberales, ¿no? Porque muchos de los políticos que están tampoco tienen idea de lo que es liberalismo, no tienen idea de lo que es la libertad, no tienen idea de economía, no saben en general de muchas cosas, más que de cómo manejar su agenda de poder. Por eso, el sentido común en Guatemala tiene que ser un sentido común a favor de la libertad, y a favor de la inversión, y a favor del libre comercio, y a favor de todas esas cosas. Pero mientras la mayoría en Guatemala piense que el Estado le tiene que regalar un montón de cosas, que los políticos están ahí para resolver los problemas materiales que tienen y todo lo demás, no vas a tener salvación. Los países son lo que son por la mentalidad de su gente. No son lo que son por si tienen o no recursos naturales o por si tienen o no un determinado clima o lo que sea. Son lo que son por lo que la gente tiene en la cabeza. Si tienes mentalidad de país fracasado, vas a ser un país fracasado. Tienes mentalidad de país ganador, vas a ser un país ganador. La mentalidad del país fracasado es la mentalidad socialista. La mentalidad del país ganador es la mentalidad liberal. Es así de simple. No necesito traerle 150.000 gráficos para demostrarlo. O sea, es cosa de ver lo que le pasó a los venezolanos, es cosa de ver lo que le pasó a los cubanos, es cosa de lo que le pasó a los argentinos y lo que, antes de Milei, es cosa de ver lo que pasó en todos los países de la órbita socialista. O sea, eso está ahí. Pero tú tienes que poder cambiar esa mentalidad. Es muy difícil, no es fácil, es un trabajo, pero requiere espacios como este. Este espacio está logrando ese propósito. Y cada uno de ustedes es un multiplicador de ideas. Por lo que suben en redes sociales, por lo que hablan con los amigos, por lo que el día de mañana van a hacer si son profesores, si están en política, etc. Ustedes tienen que defender con coraje estas cosas. Es la única manera de evitar que nuestras naciones se hundan en el fango del egoísmo y los apetitos materiales de los que tienen el poder. Somos nosotros, no son los demás. Bueno, muchas gracias. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.